Buenas tardes a todos. Para los estudiantes que no me conocen, soy la licenciada Minaya Santos Marina Isabel. En este momento, al igual que ustedes, yo también estoy aprendiendo a manejar el funcionamiento del campus virtual en este momento de pandemia que estamos viviendo. Hoy les voy a dar cuidados al niño con fibrosis quística. ¿Qué es la fibrosis quística? La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria provocada por un funcionamiento deficiente de las glándulas exócrinas, sudoríparas, bronquiales, intestinales, pancreáticas, salivares, hepáticas, etc., de evolución crónica, progresiva y letal. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Realizar el proceso de cuidados enfermeros con un niño con diagnóstico médico de fibrosis quística que puede encontrarse hospitalizado o en su domicilio. Esta patología se caracteriza por presentar signos de enfermedad pulmonar crónica y disfunción del páncreas. Fue descubierta por Dorothy Anderson en 1938, médica patóloga estadounidense. Esta médica era una gran estudiosa y en ese momento, en el 38, casi todos los médicos eran varones. La única que se presentó era ella, ¿no? Y lamentablemente no la dejaron que entrara a la residencia. Por tal motivo, ella se especializa en medicina patológica, porque ella quería ser cirujana cardiovascular. Y también, ¿qué pasó en ese momento antes de 1938? En Europa, los padres que tenían un hijo con esta patología, con estas características que presentaba esta patología, generalmente los llevaban a que fueran vistas por las llamadas curanderas. Y estas curanderas, ¿qué le decían a los padres? Que lamentablemente había sido embrujada. Y ellas, ¿qué hacían? Le daban el beso de lengua, que se llama, que le pasaban la lengua por la frente y sentían el cloruro de sodio. Y les decían a los padres que su hijo tenía un mal pronóstico, porque tenía un periodo de vida capaz de 1 año, medio año, porque qué probabilidad de vida tenían estas criaturas de 7, 8 años antes del 38. 7, 8 años máximo. Vieron cómo acá esta patología fibrosis quística, a partir de 1980, cómo la medicina va avanzando y se va descubriendo qué problema causa esta patología, ¿no? ¿Debido a qué es? En 1980 se descubre la falla en la secreción celular del cloro. En el 85, el gen responsable del defecto fue localizado en el cromosoma número 7. En el 89 se logra su aislamiento y caracterización. A partir de ese momento se empieza a entender la estructura y la función de la proteína, que es el CFTR. Estos conocimientos posibilitaron nuevas estrategias de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Por eso les vuelvo a repetir, a medida que van pasando los años, el promedio de vida también se va alargando en estas criaturas, que eso es bueno. Bueno, etiología. La fibrosis quística es una enfermedad genética de forma autosómica recesiva. ¿Qué quiero decir con autosómica recesiva? Es cuando ambos padres tienen el gen defectuoso. O sea, el padre y la madre tienen que tener el gen defectuoso. Y después dice autosómica dominante. Dominante es cuando uno de los padres tiene el gen defectuoso y ya dominante, como su nombre dice, el niño en la mayoría de las probabilidades sale que es enfermo. Bueno, ¿qué probabilidad hay en esta forma
autosómica recesiva, en esta forma genética autosómica recesiva. Es de un 50% de portadores sanos, un 25% de portador enfermo y un 25% de portador sano, y de niño sano. ¿Qué quiero decir con esto? De que este niño no tiene el gen defectuoso, es sano, totalmente sano. Y dentro de la autosómica recesiva tenemos otra patología que es la talasemia. Tenemos también la neurofibromatosis y la condroplasia. Como dijimos, se ha determinado el gen responsable de la fibrosis quística en el número 7. ¿Y qué pasaría o qué pasa cuando es autosómica dominante? ¿Qué probabilidades tiene de cuando tienen descendientes? Es todo lo contrario. Acá un 50% son los niños enfermos. Vieron que cambió. En el otro eran portadores sanos. Acá ya, lamentablemente, cuando es autosómica dominante, el 50% de probabilidad de tener niños enfermos. Bueno, epidemiología. Hay un afectado cada 8.000 a 10.000 personas en el mundo. En Estados Unidos hay un afectado cada 2.500 blancos y uno cada 17.000 de raza negra. Y hoy en día se hizo en todas las razas y sexos, ¿no? Niños que nacieron después del año 2000 superan la 5ª década de sobrevida. O sea, cómo fue avanzando y el promedio de vida fue cambiando. Ahora dice, tiene hasta la 5ª década, ¿vieron? Argentina, con una población en el 2018, tiene 44.949.502 casos registrados, 1.255. O sea, estos niños están recibiendo ayuda del Estado, porque lamentablemente el tratamiento es muy, muy caro. Por tal motivo, el Estado se hace cargo de su medicación. Vamos a hablar sobre la fisiopatología. ¿Qué pasa con la fisiopatología? Esta enfermedad de la fibrosis quística está dada por la mutación de un gen que codifica una proteína llamada regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, CFTR. Esta proteína es el responsable de la enfermedad. Transporta iones de cloro en las células epiteliales y también controlan los canales de cloro y canales de sodio. Estas se obstruyen de mayor a menor grado, dando origen a una variada sintomatología del paciente. Mire, entonces yo acá digo de que la sintomatología aparece si el niño tiene menor grado de... el calibre es menor, los signos y síntomas van a aparecer prácticamente en forma inmediata. Acá vemos la primera manifestación de la fibrosis quística, el hilio meconiano. O sea, ya este niño apenas nace, empieza con este problema. Por ahí nace con dificultad respiratoria, pero donde empezó a comer, lamentablemente empieza con vómitos biliosos y hace una distensión abdominal y es un candidato a cirugía. Vieron, acá está el niño intubado, está con catéteres que tienen un alto riesgo de vida. Fisiopatología del aparato respiratorio. ¿Qué pasa con el aparato respiratorio? El aparato respiratorio entonces tiene mucho moco, ese moco pegajoso, con muchas secreciones, y se empieza a estancar en la parte bronquial, bronquiolar, atelectasia. Hay atelectasia, se va colapsando parte de pulmón o todo el pulmón a veces. Hay grados de hipoxia. La hipoxia puede ser leve, moderado o puede ser el grado más alto que existe. Hipercapnia. Hay hipercapnia, es la acumulación de dióxido de carbono dentro de la sangre. Por eso cuando uno hace los análisis de los gases en sangre,
tiene que ser arterial y ahí nos damos cuenta. Y puede hacer una acidosis. Una acidosis cuando el pH bajó menos de 7,35. Hay que tratar de acordarnos de todos los gases en sangre como enfermeras que tenemos que saber en qué momento, por ejemplo, este niño está empeorando su parte respiratoria, ¿no? Entonces, como dijimos, hay grados de hipoxia cuando los valores de sangre del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno, es de 80 a 100. La hipercapnia es de 35 o 45. Y la acidosis es un pH de menos de 7,35 y alcalosis sería mayor de 7,45. Fisiopatología del aparato digestivo. Acá tenemos, miren, todo el estómago, tenemos el hígado, tenemos el páncreas. ¿Qué pasa con el aparato digestivo? Lo mismo, el aparato digestivo y anexos, hay un bloqueo de todos los conductos del páncreas formando quistes. ¿Vieron? Acá en todo el páncreas se forma quistes. Esta mujer que lo descubrió en el 38, ella fue la que dije hace un momento que descubrió esta patología. Pero ¿cómo lo descubre ella? Porque ella, como se dedicaba a la disección, ve que habían muchos niños que morían que morían todos distendidos, y empieza la curiosidad de ella y ve que ese cadáver tenía toda la parte del páncreas lleno de tumores, de bolitas blanquecinas, y todo estaba fibrosado el páncreas, prácticamente no podía circular ya ni las enzimas que va directo a duodeno, ni tampoco con el tiempo, a través de los años, cómo va evolucionando la enfermedad, tampoco circula, tiene el funcionamiento endocrino y exócrino. Exócrino, como dije, son las enzimas, y endocrino es la insulina. La insulina, que tampoco ya tiene un buen funcionamiento debido a que todas estas células beta, que las células beta son las que empiezan a segregar, las que segregan la insulina, se deteriora de tal manera, y entonces sucede esto, ¿no? Se obstruye todo, y el niño o la persona que tiene esta patología sufre de fibrosis quística. ¿Por qué le llama fibrosis quística? Porque está todo fibrosado y lleno de quistes. Debido a eso, ella le da el nombre de fibrosis quística. Fíjense cómo es el duodeno, dónde desemboca el duodeno, dónde desemboca el colédoco, que es en la parte del duodeno, en la ampolla de váter. Toda esa parte está obstruida, por eso no puede realizar la absorción de todos los alimentos este niño. Acá voy a hablarles sobre efectos varios de la disfunción glandular exócrina de la fibrosis quística. Como dijimos, hay una disfunción glandular exócrina. Secreción de la mucosa normal y obstrucción. Eso se produce en todas las glándulas. ¿Qué pasa a nivel bronquial? Vamos a ver a nivel bronquial, intestinal, en los conductos pancreáticos, en los conductos biliares, en los conductos de la reproducción. En el bronquial tenemos obstrucción bronquial. ¿Qué se produce? Neumonía bronquial crónica. Al principio dijimos puede haber una telectasia, cuando es el colapso de parte o de todo el pulmón. Pero después ya, al hablarles de una neumonía bronquial crónica y se produce enfisema obstructivo generalizado, ¿qué estamos diciendo? Que acá ya el alveolo se va deteriorando, toda la parte alveolar se va dilatando y se deteriora. ¿Qué pasa en la parte del intestino? En el intestino lo mismo, hay meconio condensado. Vieron que les mostré cómo el niño iglio meconial. ¿Qué sucede? Sucede de que toda la materia, cuando el bebé todavía está en el vientre de la madre, al ya directamente como esta proteína que no tiene este niño, que tiene dañado, que tiene problemas que tiene mutado el gen número 7, como dije,
Entonces, la materia fecal, ¿qué pasa? Se pega directamente en toda la mucosa del intestino, quedando estancado. Y en más de una oportunidad, a veces, ¿qué sucede? Hace peritonitis y el niño va prácticamente, ni bien nace a los 2 o al primer día, directamente pasa a quirófano, es un candidato a la cirugía. ¿Qué pasa con los conductos pancreáticos? De igual manera, degeneración secundaria del páncreas. El páncreas porque ya directamente no funciona, no funciona como corresponde, ni enzimas, ni la insulina, si es que el paciente está ya, que digamos, en avanzada su enfermedad. Lo mismo tiene aquilia pancreática. El síndrome de mala absorción, debido a que no hay pasaje de las enzimas hacia la parte del duodeno, que hace un momento les dije. Y al no haber, sabemos que las enzimas son las que trabajan sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre los hidratos de carbono. Bueno, ¿qué pasa con los conductos biliares? En lo mismo, se fibrosan, fibrosis biliar focal con concreciones. Se va fibrosando de tal manera, produciéndose cirrosis biliar. Y a su vez, con el tiempo, se produce una hipertensión portal. ¿Por qué una hipertensión portal? Porque directamente no puede pasar no puede pasar la sangre hacia la parte de hígado para que los alimentos o los nutrientes sean metabolizados. Por eso es una hipertensión portal. Se hace una hipertensión justamente en la vena porta, ¿no? Tanto con los mesentéricos superior e inferior se juntan y hacen una hipertensión. ¿Qué pasa con el sistema reproductor? Lo mismo. En el hombre, ¿qué sucede? Los conductos golfianos son anómalos, están todos malformados. Hay la fertilidad prácticamente reducida. Y lo mismo sucede con la mujer. La mujer produce un tapón de moco cervical. ¿Qué es este tapón de moco cervical? Es tan duro, es tan compacto que no deja pasar al esperma para que se junte con el óvulo y así se forme un nuevo ser, ¿no? Bueno, entonces en el 95, ¿qué sucede? En un 95% sucede que hay esterilidad en la mujer, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas de la fibrosis quística. Primero, como dijimos, la primera manifestación clínica, dijimos que es el hilio meconial. Hay distensión abdominal. Está todo distendido. ¿Qué pasa? Hay vómitos biliosos. Si este niño es chico, es bilioso. Fallo en la eliminación de heces, porque no puede eliminar las heces, porque queda estancado, queda pegado, como les dije, se macera de tal manera, se hace tan compacto y se adhiere de tal manera a la parte mucosa del intestino. Hay un rápido desarrollo de deshidratación. Manifestaciones gastrointestinales. ¿Qué pasa acá? Hay deposiciones grandes, o sea, en abundancia, voluminosas, extremadamente malolientes. El apetito es voraz al comienzo de la enfermedad. Hay reducción del apetito como va avanzando la enfermedad, ¿no? Hay pérdida de peso, ya cuando los chicos se le va avanzando la enfermedad, el niño generalmente ya se le ve muy delgado. Notable destrucción de los tejidos, fracaso del crecimiento. También a veces los médicos diagnostican que, digamos, recién capaz que a los 10, 12 años, cuando este chico no crece, no engorda, está muy delgado. Bueno, pero ¿debido a qué? De que no está en los estudios que se le tiene que realizar a un niño neonatal, ¿no? En el cribado neonatal no está indicado esto. Bueno, dijimos que el abdomen está distendido, extremidades delgadas, la piel cetrina. Piel cetrina es cuando es una piel color blanquecina, amarillenta, verdosa. ¿Pero debido a qué? Debido a que los capilares están en la parte profunda de la piel. Entonces dan esa coloración.
hay evidente deficiencia de vitaminas liposolubles A, D, E y K, y también anemia. Manifestaciones pulmonares, como ya dije, respiraciones, sibilancia, tos seca. En el primer momento es improductiva, pero con el tiempo ya es productiva. Hay aumento de disnea, tos paroxística, evidencia de enfisema obstructivo, parches de atelectasia y complicaciones progresivas. Las complicaciones ya serían el pecho en barril, que es característico por el gran esfuerzo que hace esta criatura para respirar. Se forma el pecho en barril. Excesivamente están hinchados, están distendidos, tienen cianosis. Dedos de las manos y de los pies está formado en forma de palillos de tambor, se les llama, que son formas encurvadas, ¿no? Episodios repetitivos de bronquitis y bronconeumonía. Evaluación diagnóstica. La evaluación se basa en la observación general, observaciones físicas en el estado nutricional, antecedentes de la familia, porque en más de una oportunidad, a veces, como les vuelvo a repetir, esta criatura se le diagnostica, generalmente se diagnostica antes del año de vida, pero hay criaturas que se le ha llegado a diagnosticar a los 10, 15 años. Es cuando dijimos, de acuerdo al calibre que tiene del pasaje del cloro, y no hace ese estancamiento, porque ¿por qué la persona lamentablemente llega a tener muchos problemas? Porque se forma como un caldo de cultivo, queda estancado. En el caso del pulmón, se hace un caldo de cultivo, queda todo ese moco pegajoso, queda estancado y es un caldo de cultivo, y gran beneficio para quienes, para los microorganismos que invaden. Eso es lo que sucede. Entonces ingresa el paciente por reiteradas infecciones. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Aumento de la concentración de electrolitos en el sudor superior a 60 miliequivalentes es seguro que este niño. Cuando sale un 40 miliequivalentes por litro, vamos a estar en duda. Si ya salen las 2 veces 60 miliequivalentes por litro, ese niño lamentablemente es un diagnóstico de fibrosis quística. El tratamiento, ¿qué tratamiento recibe? Facilitar una vida normal, mantenimiento de una buena nutrición, evitar y controlar la infección pulmonares, apoyo psicológico al paciente y a su familia. Qué importante que es, porque depende de la familia cómo atiende a su hijo, el pronóstico de vida está en sus manos de este niño. Tratamiento pulmonar hay que hacerle 4 veces por día. Fisioterapia torácica lejos de los alimentos. Nunca se puede hacer 10 minutos antes de la alimentación, siempre lejos de la comida para que sea efectivo. Ejercicios respiratorios. También dentro del tratamiento tenemos aerosoles, deben ser antes de la fisioterapia. Estos niños prácticamente viven con oxigenoterapia. Antibióticos. Se les da generalmente cuando están infectados por pseudomonas, Staphylococcus aureus, Burkholderia. Burkholderia es una sebácea, es una bacteria gram negativo. Lamentablemente este microorganismo se ha vuelto muy resistente y a veces el tratamiento dura años. Escuchen, dura años. Por tal motivo, como enfermeros tenemos que cuidar mucho a estos pacientes para que no se adquieran este microorganismo. Si estos niños de fibrosis quística se adquieren Burkholderia, lamentablemente en estas criaturas dura mucho tiempo su tratamiento hasta que le haga efecto el antibiótico. Tenemos otro microorganismo, Escherichia coli, Proteus. ¿Y qué es lo que a veces le tienen que hacer? Drenaje. Aquí hay que hacerle
a este niño, drenaje postural. ¿En qué consiste el drenaje postural? El drenaje postural es una técnica para aflojar la mucosa en la vía aérea para que se pueda toser, expulsar del organismo. Fíjense en qué posiciones hay que poner al niño para que drene, porque no hay que olvidarnos, cuando son niños, estos chiquitos no saben toser, no saben expulsar las secreciones que tienen dentro de sus pulmones. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? El drenaje pleural, cambiando al paciente en distintas posiciones para que ellos se eliminen y después uno le va aspirando, ¿no? Tratamiento gastrointestinal. ¿Qué tratamiento recibe? Hay que darle reposición de enzimas. Como dijimos, estas criaturas, las enzimas prácticamente del páncreas no pasa, dijimos, hacia la parte del duodeno donde es absorbido todas estas enzimas junto con los alimentos para que le haga efecto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que darle? Enzimas. Y estas enzimas, hace muchos años, eran en cantidad prácticamente 30 pastillas, 20 pastillas que se les fue dando. Ahora, con el tiempo, se fue disminuyendo o se fue juntando con otras, unas con otras, y son menor cantidad de pastillas, y el niño también no se siente tan cansado de tomar tanta medicación. Otra cosa que se le hace otro tratamiento, reposición de cloruro de sodio en caso de necesidad. ¿Qué pasa con estos niños? Estos niños a veces, como son criaturas, tienen ganas de jugar, entonces pueden perder mucho sodio cuando transpiran porque ellos eliminan mucha cantidad de cloruro de sodio. Acuérdense de esta patología que les dije, las brujas de antes, cómo diagnosticaban esta patología, con el pasar de la lengua, de la frente, y donde ellas sentían que era salado, el pronóstico era malo. Y en esa época no vivían nada. Hoy en día, gracias a Dios, viven mucho tiempo. Tienen un promedio de vida 48 y 50 años. Y en caso de necesidad para mantener el peso hay que colocarle sonda nasogástrica. Se le puede hacer una gastrostomía o una yeyunostomía. ¿Vieron? La gastrostomía se puede alimentar por gavage, o puede ser una yeyunostomía donde el niño va recibiendo las 24 horas a goteo. ¿Vieron? Esto generalmente se hace a veces cuando el niño ya no puede alimentarse porque pierden el apetito, el niño no sube de peso, entonces no queda otra, hacerle una gastrostomía, se le coloca una sonda Petzer directo a estómago y se alimenta de esa forma. O de lo contrario, directamente a yeyunostomía, le hacen una yeyunostomía con un catéter y se alimenta por goteo. Bueno, y de los cuidados de la yeyunostomía, otro día se les hablará. Complicaciones. ¿Qué complicaciones tienen estos niños? Hay exacerbaciones agudas. Como dije, estas criaturas ingresan por reiteradas internaciones por neumonía. La virulencia depende de la capacidad del microorganismo de adherirse al epitelio respiratorio. Desde luego, sobre todo dentro del hospital, se vuelven resistentes a los antibióticos. Por eso, como enfermeros, tenemos que tener el cuidado con la preparación del antibiótico, porque el microorganismo se vuelve resistente a estos antibióticos. Desde el año 91, los microorganismos se volvieron resistentes a la Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium, Staphylococcus aureus, y como les dije hace un momento, a Burkholderia cepacia, que es uno de los más bravos que digamos con estos niños. Otra complicación tenemos en operaciones como hilo meconial. Estos niños que cuando fueron atendidos prácticamente ni bien nace con este síntoma que apareció el niño, el pronóstico, digamos que es malo, lamentablemente. También hay prolapso rectal, y muchos de estos niños, si es que su enfermedad avanza,
rápidamente son candidatos a un trasplante. Ustedes habrán escuchado de que este niño por fibrosis quística va a ser trasplantado de pulmón, va a recibir un trasplante de pulmón, que no es nada fácil para la familia. Y acá dentro del Mar del Plata no se hace, generalmente son derivados al Hospital Garrahan. Atención en el hogar. Los padres deben conocer las dietas y la administración de las enzimas, fundamental. Hay que, desde el primer momento que se le diagnostica al niño, es lo primero que tenemos que hacer como enfermeras. Enseñar a los padres que realicen drenajes posturales y fisioterapia torácica. Debido a este tratamiento que se le hace tanto a los padres como al personal de enfermería, el pronóstico de vida es bueno de estas criaturas. Por eso llegan a esa edad el promedio de vida, que hoy en día es 48 y 50 años. Tienen que recibir apoyo psicológico. Hay que darle al padre, a la familia, porque lamentablemente su futuro es incierto. Pronóstico. La mayoría de los niños con fibrosis quística permanecen con buena salud hasta que llegan a la adultez. Pueden participar en la mayoría de las actividades. Muchos adultos jóvenes con fibrosis quística terminan la universidad y encuentran empleo. Con el tiempo, la enfermedad pulmonar empeora, al punto en que la persona queda incapacitada. Actualmente el promedio de vida es de 48 y 50 años aproximadamente. La muerte casi siempre es ocasionada por complicaciones pulmonares. Bueno, para que ustedes trabajen, les voy a dar un trabajo un proceso de cuidado. Tiene que realizar un proceso de cuidados enfermeros. Les doy un caso. Con esto lo voy a adjuntar. Y por último, les digo muchas gracias, chicos, por haberme escuchado.